Veamos unas formulitas. Vamos a usar dos. Entonces la primera se llama resolución. Nos referimos a esto. Miren. El ADC provee una conversión de 10 bits de resolución. A eso nos referimos. Entonces, la resolución sería igual a voltaje de referencia dividido 2 a la n menos 1. Esto aplica para todos los PIC, no solo estos que estamos utilizando, sino que aplica para todos los PIC. N significa número de bits. Número de bits. Eso significa la N. El número de bits. Y la otra fórmula, llamémosle constante. Y la constante sería valor a leer, pongámosle, dividido resolución. Bueno, ahí estarían las dos fórmulas. Copiémoslas. Aceptar algo. Entonces, estas dos fórmulas son las que hay que utilizar. ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿Puedo cambiar de página? ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Ya, profe. Ya. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver en cómo nos va a quedar la resolución aquí. Vamos a hacer los res. Entonces, los sensores y todo lo que nosotros vayamos a utilizar, pues lo vamos a trabajar con 5 voltios. Entonces vamos a ponerle acá 5 voltios. Es lo que trabaja el PIC. 5 voltios. Este 2 es de fórmula y quedaría como 2 elevado a la 10. ¿Por qué elevado a la 10? Porque el PIC que nosotros estamos utilizando es de 10 bits. Ya sea el 16 o el 18, es de 10 bits. Si ustedes allá afuera se topan con otro PIC, hay que ver cuántos bits tiene en el ADC. -1.
Entonces, si alguien tiene calculadora, lo podría hacer ahí. Y si no, esto queda como 5. Y abajo quedaría 1023. Y ya al resolverlo, me quedaría como 4.88 milivoltios. Como llevamos voltaje aquí, nos queda milivoltios. 4.88 milivoltios. 4.88 milivoltios. Ahora la constante, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para detectar los voltajes que yo quiero. Los voltajes que yo quiero. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, es conectar en el RA0, que es el analógico. Vamos a conectar un potenciómetro. Miren, la terminal de en medio va a ir al PIC y las terminales de los extremos, una va a ir a positivo y otra va a ir a negativo. Siempre de 5 voltios. Siempre de 5 voltios. Acá el valor del potenciómetro es el que ustedes tengan, ¿no? El que ustedes tengan. Si tuvieran uno de 10K, está bien. Y si no, el que ustedes tengan ahí. Entonces, cuando nosotros vayamos moviendo el potenciómetro, la resistencia, ustedes saben de que va a ir variando. Y vimos desde el año pasado de que una resistencia provoca una caída de tensión. Entonces, conforme yo lo vaya moviendo, no solo va a ir cambiando la resistencia, sino como lo tengo conectado acá a voltaje, va a ir cambiando acá el voltaje. Por ejemplo, va a ir cambiando de 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Y lo máximo que puede llegar a medir son 5 voltios. Porque eso es lo que yo le tengo de referencia. No puede medir aquí 12 voltios. ¿De dónde va a sacar 12 voltios si no tiene de dónde sacarlos? Entonces nos puede medir acá de 0 voltios a 5 voltios. Conforme yo vaya moviendo el potenciómetro. Si lo topo de un lado, me va a medir 0 voltios, digamos. Si yo lo topo del otro lado, me tiene que medir 5 voltios. Y en medio, digamos, 2.5, conforme yo lo vaya moviendo, me va a ir marcando el voltaje. No sé si me entienden acá esta conexión. ¿Sí se entiende acá cómo funciona esta parte? ¿O no mucho? Sí, profe. Bueno. Entonces, Profe, dice Pablo si la puede repetir. muy bien. Nosotros vamos a conectar un potenciómetro en el RA0. El RA0 lo vamos a declarar como analógico.
Entonces el potenciómetro conectado de esta manera ya se convierte en algo analógico. Se convierte en algo analógico. La terminal de en medio la vamos a conectar acá al PIC y la de los extremos la vamos a conectar a la fuente, a negativo y a positivo. Entonces, por concepto, nosotros sabemos de que las resistencias provocan una caída de tensión, o sea, va una caída de voltaje. Tensión es lo mismo que voltaje. Entonces, conforme yo vaya variando la resistencia, como es una resistencia variable, el voltaje también me va a ir cambiando acá en la entrada, miren. Puede ir variando de 0 voltios a 5, conforme yo vaya moviendo el potenciómetro. Esto es bien importante, hay que lo entiendan, por favor. Veámoslo gráficamente. Si yo topo el potenciómetro para un lado, me va a medir 0 voltios. Va a estar aquí, miren, 0 voltios. Conforme yo lo vaya moviendo, el voltaje va a ir aumentando. Si yo lo topo del otro lado, me va a medir 5 voltios. Pero en el transcurso va a ir cambiando, va a ir subiendo de voltaje conforme yo vaya girando el potenciómetro. Puede ser de que yo calcule la mitad y cabal me mira aquí 2.5 voltios. Si yo lo muevo un poquito más, 2.6, 2.7 y así hasta llegar a 5 voltios. El voltaje me va a ir variando acá en el RA0. En el RA0. Vamos a sacar el ejemplo, vamos a ver si terminan de resolver aquí las dudas. Entonces a mí me piden de que se muestre en la pantalla únicamente cuando llega a 1 voltio, cuando llega a 2 voltios, a 3 voltios, a 4 voltios y a 5 voltios. Entonces para eso voy a utilizar la fórmula de constante. A mí me están diciendo de que detecte cuando sea 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y 5 voltios. Entonces, miren la fórmula de constante, me dice valor a leer dividido resolución. Entonces el valor a leer sería 1 voltio dividido 4.88 milivoltios. Los voltios con voltios se va. Y esto me da un resultado de 204. 204. Ahí está. 204 también me piden para 2 voltios. Serían 2 voltios dividido 4.88 mili. Pero se recuerden cómo utilizar la calculadora. Y esto nos da como resultado 409. 409. 3 voltios dividido 4.88 nos da como resultado 614. 614. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos numeritos? ¿Para qué nos van a servir
estos numeritos, miren, para qué nos sirven. Entonces, veamos en qué parte de la programación van estos números. Pero yo quiero que se entienda bien acá por qué salió 204. Porque yo quiero que detecte un voltio. Conforme yo lo voy girando, el voltaje va a ir aumentando. Cuando llegue a 2 voltios, ya hice la conversión, tiene que dar un número de 409. Cuando llegue a 3 voltios, me va a dar un número de 614. Entonces, eso es una programación. ¿Puedo cambiar de página? ¿Puedo cambiar de página? Solo falta copiar los últimos dos. Ustedes terminan aquí hasta 5 voltios. Si alguien tiene calculadora ahí, que me pueda decir cuánto da para 4 voltios y cuánto da para 5 voltios. Entonces vamos a aceptar ahí a alguien. Ya, profe, le puede cambiar. Tiene que estar pilas aquí, ¿va? Es un tema nuevo y se utiliza bastante. Si no ponen atención, si están ahí dormidos, van a tener problemas el próximo año. Peor con los laboratorios. Bueno, ¿alguien que me pueda decir ahí cuánto les dio para 4 voltios y para 5 voltios? Saquen ahí las calculadoras. Para 4 serían 819, profe. 819, muy bien. Y para 5 sería 1024. 1024, gracias. Bueno, ahí estamos. Entonces veamos dónde va la programación. Voy a encerrar aquí declaración de LCD. Ustedes si lo copian en su casa más despacito, ¿no? Más despacito. Luego de eso voy a declarar una variable. Vamos a ponerlo así de este tamaño. Y le voy a poner de nombre valor. Pongámosle valor. Va a ser de tipo Word. Luego de eso voy a declarar, ¿qué declaramos? Pongámosle tris A. Como solo voy a utilizar el puerto A0 como entrada, los demás no los voy a utilizar, entonces con que ponga uno pues ya es suficiente. Solo estoy declarando el RA0 como entrada. Y si ustedes quieren, declaremos el puerto B, donde tengamos la LCD como salida. Como salida, aunque esto pues no es necesario. Quieren, borremos este para que nos quede fácil. Luego voy a poner, yo lo voy a poner en mayúscula porque es lo nuevo que estamos viendo, pero ustedes saben de que no importa si es mayúscula o es minúscula. Entonces pongamos ADCOR 1
va a ser igual. Como lo voy a poner en binario, voy a utilizar el símbolo del porcentaje. 1, 2, 3, 4 ceros. Ya sabemos de que estos 4 ceros siempre tienen que ir así. Y luego voy a poner esta combinación binaria. Esta combinación binaria la estoy sacando de la tablita. La estoy sacando de la tablita. Entonces busquen ahí en su tablita y se van a dar cuenta que esta combinación binaria, creo que es la penúltima, estoy diciéndole que solo el puerto RA0 va a ser analógico. Todos los demás van a ser digitales, pero como no los voy a usar, pues puedo utilizar cualquier otra combinación siempre y cuando el analógico 0 lo esté declarando como análogo. Como análogo. Luego de eso, pongámosle de una vez inicio. Acá pues le damos LCD y todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero lo más importante acá también, que pongámoslo de otro color para resalta ahí, pongámoslo naranja. Valor va a ser igual. El valor se llama mi variable, yo le puedo poner cualquier otro nombre, ¿no? Valor es igual a ADC guión bajo va a leer el analógico 0, ¿sí? Va a leer el analógico 0. Este numerito que está aquí puede cambiar. Yo le puse 0 ahorita porque estoy leyendo el analógico 0. Porque estoy leyendo el analógico 0. Eso le estoy indicando ahí con eso. Miren, de que en la variable valor, así le puse de nombre, ¿no? Le pude haber puesto otro nombre, digamos de que yo le estoy trabajando con un sensor de temperatura, entonces le pongo temperatura. O le pude haber puesto ahorita potenciómetro, un nombre nada más, pero le puse valor. Entonces en la variable valor va a tener guardado lo que lea en el analógico 0. Si yo hubiera utilizado otro analógico, entonces en lugar de 0 yo pongo el analógico que quiero que lea. ¿De dónde voy a sacar esos analógicos? Busquemos la tablita si quieren. Busquemos la tablita aquí. Miren, yo puse esta combinación binaria. ¿Por qué? Porque estoy declarando el analógico 0 que sea análogo. El analógico 0 que sea análogo. Miren, pude haber puesto cualquier otra combinación binaria menos esta, ¿no? ¿Por qué menos esta? Porque esta me está diciendo que todos son digitales. Entonces esta no. Pude haber puesto cualquier otra, miren. Pero yo decidí poner esta que solo estoy declarando el analógico 0 como análogo. Todos los demás digitales. Todos los demás puertos van a ser digitales. Solo el analógico 0 va a ser análogo. ¿Y dónde está el analógico 0? En el RA0.
el analógico 1 hay que ver dónde está, el analógico 2 hay que ver dónde está, el analógico 6 hay que ver en qué pin está. Entonces este 0 es el que va aquí, miren. No se vayan a perder ahí. Los que tienen el 16 solo puede llegar hasta 7. Solo puede llegar hasta 7. Los que tienen 18 creo que puede llegar acá hasta 16. Hasta 16. Si tienen dudas de dónde sale ese 0, me avisan. Entonces, luego, vamos a cambiarle el color aquí. Pongamos un if. Y valor. Profe, entonces el cero que toma es el del RA, no el que está marcado ahí arriba. Sí, es el analógico 0, no es el de RA, es el analógico 0. El analógico 0 no tiene nada que ver con la combinación binaria ahí. Profe, eso significa que si yo quiero usar el analógico 1, ahí tengo que poner un 1 en lugar del 0. Exactamente. Ah, ok. Así es. Yo quiero utilizar el analógico 7 que está en el R4, creo, R3. Que pongo en lugar del 0, pongo el 7. Aquí. Aquí. Bueno, entonces miremos aquí. Miren, le estoy poniendo si valor. Toma el valor de 204. ¿Y de dónde saqué este 204? De aquí, miren. Quiere decir de que 204 es equivalente a un voltio. Entonces, si valor es igual a 204, que me muestre en la pantalla la posición que yo quiera, ¿no? Un voltio. Así es como detecta. Así es como detecta. Y le puedo poner el tiempo acá que yo quiera, ¿no? Que esté por ahí. Luego, puedo poner otro if. Subamos esto un poquito. Luego puedo poner otro if para 2 voltios. Profe, y ese if ya no lleva la palabra den. Ah, bien. Gracias yo por ver si estaban atentos. Y la variable valor toma numerito. Entonces ya sabemos de que esto es igual a 2 voltios. 2 voltios. Entonces para eso me sirven los cálculos que hice aquí anteriormente. Para que detecte 2 voltios, si yo quiero que detecte 3 voltios, 604. Y así nos vamos sucesivamente. Y así nos vamos sucesivamente con todos los valores que yo quiero que detecte. ¿Y estamos bien ahí? ¿O no estamos bien ahí? Bien, profe. Bueno, entonces vamos a dejar una tarea aquí también, esto de reparación de computadoras. Disculpen ahí que los voy a tarear más con tareas. Ya es lo último, ya es lo último. Ya es lo último. Luego van a ser libres. Libres hoy van a cantar. Entonces hacer este es un voltímetro.
pongámosle como título voltímetro. Voltímetro que vaya detectando cada 0.5 voltios. O sea que primero que detecte 0 voltios, luego 0.5 voltios, luego 1 voltio, luego 1.5 voltios, luego 2 voltios, luego 2.5, así hasta llegar a 5 voltios. No nos podemos pasar de eso. Esa sería la tarea. Ahora, si alguien lo hace con decimales, ¿cómo así con decimales? Primero 0 voltios, después 0.01 voltio, luego 0.02 voltios, 0.03 voltios y así hasta llegar a 5 voltios, lo vamos a exonerar de examen. Si alguien logra hacer eso, lo exoneramos de examen. Entonces, esa sería la tarea. Conforme la conexión es esta. La conexión es esta. Entonces, conforme yo vaya variando mi potenciómetro, me va a marcar 0 voltios, 0.5, si yo lo voy moviendo un poquito más, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5 voltios. 5 voltios. Ahora, si yo logro hacerlo más exacto, decimales, podemos exonerarlo de examen. Y no, pues no se preocupen. Y el lunes yo les doy la solución de... Profe, ¿y dónde se va a ver la función? ¿Cómo se? ¿Dónde se va a ver el resultado del voltímetro? No sé si... En la LCD. Hay que ir mostrándolo en la LCD a ver cuánto voltaje hay. No sé si eso era la pregunta, ¿no? Sí, eso es, profe. Gracias. Bueno, entonces esta tarea quedaría ahí para el lunes, por favor. Profe, entonces lo del potenciómetro puede ir en el protoboard. Sí, en el protoboard. Exactamente. En el protoboard. No hay que hacerle placa al potenciómetro. Muy bien, muchachos, nos pasamos un poquito de tiempo otra vez. Que tengan feliz fin de semana, aprovechen el tiempo, estudien, ya falta poco. Y nos vemos el lunes, primero Dios, para calificar esta tarea. Prácticamente ya casi está hecha. Solo es de terminarla y listo.